palabra de Dios dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a leer varios pasajes. Mateo 4:19. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, Mateo 4:19. Y Hechos 1:3. Esta cita vemos de muchas veces. 1:3 y dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Amén? Entonces, veíamos que en los dos primeros pasajes Jesús les enseñaba a sus discípulos que tenían que ir y hacer discípulos, ¿cierto? Como él había enseñado, ir y hacer discípulos. Mateo 4:19 vuelve y les dice: venid en pos de mí. Entonces, pescadores, una comisión, ¿cierto? Ya no se sabe. Y aquí todavía Cristo no había muerto. Pero en Hechos 1:3, Cristo ya había muerto y había resucitado. Y sin embargo, vuelve a enseñar, ¿sí? 40 días y 40 noches de todas las cosas a los que reinan acerca del reino de Dios. Y aquí en el versículo 14, todos estaban unánimes en oración, porque perseveraban, ¿cierto? Y en estas citas bíblicas y en Hechos había persecución de la iglesia primitiva, ¿no? Y siempre había ese deseo de que se proclamara el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y hoy quiero enseñarles, o más que enseñarles, es algo que yo aprendí esta semana, que decía el pastor Río en el culto del domingo, y es ver la verdadera, valga la redundancia, la verdadera respuesta en medio de la crisis. Esto es respuesta, ¿sí? Ok, me quemo. En medio de la crisis. Y todos sabemos cuál es la realidad del mundo, ¿cierto? Todos sabemos que el mundo vive en una crisis constante. O sea, todo el tiempo, ¿sí? Y sabemos que esa crisis tiene problemas mentales, problemas físicos, sociales, espirituales, y hay una falta de una solución real. El hombre busca soluciones y el mundo le ofrece soluciones
soluciones, sí, pero soluciones momentáneas o soluciones irreales. ¿Sí? Que piensan que es la solución, pero esa solución lo que hace es acarrear más problemas. Entonces, sabemos que la crisis es la falta de una respuesta espiritual. ¿Amén? Entonces, vemos que los problemas en las crisis de la humanidad y la falta de una respuesta espiritual. No es una respuesta humana. Nosotros proclamamos el Evangelio y proclamamos una respuesta espiritual a un problema espiritual. ¿Ven? Y sabemos que la raíz del problema es que el hombre desconoce el problema. Y eso lo podemos hacer el ejercicio. Usted le pregunta a cualquier persona que sí sabe por qué sufre. Y él de pronto le va a decir porque fue maligno, porque ha cometido errores, porque está lejos de Dios, porque no merece la felicidad, ¿sí? Pero realmente el hombre desconoce ese pecado original, ¿cierto? Y todos sabemos cuál es el pecado original, ¿cierto? ¿Cuál es el pecado original? Estar separado de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre no sabe esto, siempre se enfoca en lo que ve. Siempre se va a enfocar en lo que ve en la otra persona. Que si está así, es porque cometió un error. Es que si le pasa eso, es porque está mal. No, es porque está separado de Dios. No por lo que ha hecho, sino es porque está separado de Dios. Y sabiendo que este problema no es externo, ¿sí? No es lo que ve nuestros ojos, no es un problema externo, es un problema espiritual. Y eso es algo que siempre debemos enfocarnos, que el problema es espiritual, no es externo, no es lo que está viviendo la persona. Porque lo que está viviendo es la causa de estar separado de Dios. Si la persona tiene un problema de adicción, no es porque quiera estar ahí, es porque está separado de Dios. El problema es externo, ¿cierto? Se ve que es externo, pero la causa no es externa, es una causa espiritual. Y mientras nosotros no veamos y no tengamos ese entendimiento de que los problemas son espirituales, siempre vamos a tender a juzgar a la persona. Que si está así, es porque no ha buscado a Dios. Y recordemos que el hombre no se puede encontrar con Dios porque está separado, ¿cierto? Quien busca al hombre es Dios, porque la palabra dice, Él escogió a los que Él quiso. Y los que a Él quiso en este momento somos nosotros. ¿Sí? O sea, ahí sí, a mucha gente no le gusta, pero fue lo que tocó. ¿Sí? Fue lo que Dios decidió escoger. Y somos nosotros. ¿Sí? Son ustedes, es Daniela, es Brian, Emilda, Isabel, Luisa, hermano Guillermo, son ustedes. Así al resto del mundo no le guste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Y los métodos de lo humano no traen solución espiritual. Recordemos que el hombre no trae soluciones, ¿sí?
el método humano no va a traer soluciones. Entonces, todas esas cosas que las iglesias crean para que la gente esté ahí son métodos humanos. Entonces, lo que hacen es un legalismo. Y la gente, a veces hasta por miedo, está, no por convicción, no porque de verdad en su corazón tenga esa convicción de que Jesús es la respuesta a su vida, sino por el miedo a lo que le digan o lo que le pasa. Entonces, eso pasa cuando es el método humano. Está el legalismo, está el humanismo, está el misticismo. ¿Y trae una respuesta? No, no es cierto. No, porque esto es humano. Y el hombre siempre va a tender a fallar porque es su naturaleza. ¿Sí? Pero cuando estamos en Cristo, no es que nosotros queramos, ¿no? No es que nos queramos fallar, sino que va a haber la debilidad. ¿Sí? Y Dios dice que en la debilidad Él perfecciona. ¿Cierto? Nos perfecciona. Y si no fuera que tuviéramos una debilidad, entonces nosotros no tendríamos cómo reconocer que necesitamos a Dios. Porque si no tuviéramos, pues ¿qué reconoceríamos? Porque cuando uno está bien, uno no busca. ¿Sí? Yo estoy bien, creo que voy bien, entonces merma la oración, merma la asistencia de la iglesia, merma todo, la lectura bíblica, porque yo estoy bien. Pero cuando fallo, vuelvo y busco, ¿cierto? Porque reconozco que necesito a Dios. Por eso es que dice que se perfecciona nuestra debilidad, ¿no? Y debemos saber cómo resolver los problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo resolver? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Sí? Y muchas veces ese problema se resuelve y creemos cómo resolverlo. Y les voy a decir que no funciona para resolver un problema. ¿Qué no funciona? Discutir. Eso no funciona. No funciona discutir. Es que usted está así porque hizo tal cosa y discute el tema. Así no se solucionó porque acuérdense que no es humano, es espiritual. No es discutiendo, no es huyendo. Entonces tienen un problema y yo huyo, me hago el loco, o lo evado. Así no. Y esto es lo que ha hecho toda la vida el hombre. Discute, ¿por qué me tocó a mí pasar esto? ¿Por qué si yo soy buen hijo? ¿Por qué si yo hago? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué? Y todo el tiempo discuten y creen que así van a solucionar el problema. O huyen, no vuelven a la iglesia, lo evaden. Y así resuelto el problema. Por eso digo que el método humano no resuelve el problema, sabiendo que es un problema espiritual. ¿Amén? Entonces las respuestas, ¿en dónde están? ¿Dónde encuentro la respuesta? ¿En dónde sí? En la verdadera adoración. Y esa verdadera adoración no es, decía el pastor, no es un culto externo, ¿sí? No es venir
estar en el culto, pero estar en cuerpo, pero no en alma, ¿no? Porque a veces hay situaciones difíciles y uno está acá, pero está pensando en la situación o está pensando en otra cosa, ¿cierto? No es eso que yo creo. La verdadera adoración es un cambio interno. ¿Y quién debe cambiar primeramente? Soy yo. Soy yo. Y voy a tener un cambio interno delante de Dios. ¿Sí? Entonces, que lo corramos. Ya sé. Por eso es que en Hechos 1:14 dicen, todos perseveraban unánimemente, o sea, eran perseverancia, ¿sí? Pero ¿en qué estaban perseverando? En oración y ruego, ¿sí? Todos estaban juntos, unánimes, perseverando en esa oración, porque sabían que Dios había prometido que iba a matar el consolador, y ellos estaban unánimes. Y ruego, en esa oración. Y así es que nosotros, como equipo, debemos estar unidos en oración. La solución a los problemas comienza cuando yo cambio delante de Dios. Cuando yo decido cambiar delante de Dios. Cuando yo decido reconocer que el problema es espiritual. Y que la única respuesta a este problema es Cristo. Y cuando esto se interioriza en mi vida, empiezo a ver las respuestas. Mientras no pase, seguiré viendo lo físico, lo externo, lo que mis ojos vean. Entonces ese cambio empieza en mi vida. Es en mí, no en los demás. Pero a veces nosotros esperamos que los demás cambien. Yo espero que el otro, y decía Johan una vez, en el entrenamiento, ahorita que fuimos a Panamá, cuando la gente cuando se da el mensaje, ese es para fulano, ese es para sultano, pero no, el mensaje es para mí. Yo soy la primera que debe soltar el mensaje diciendo, Señor, ¿qué hay de mi vida que debo cambiar? No esperar a que me lo diga el Señor. Yo sé que tengo una falencia y hoy te pido, Señor, que me ayudes con esa falencia en mi vida. No espero que otros cambien. Entonces, cuando tenemos una crisis, ¿qué esperamos? Que los demás cambien menos yo. Tienen que cambiar, porque es que, ¿cómo así que yo tengo que cambiar? No, es que en una crisis, el primero que debe cambiar soy yo, aferrándome al pacto, aferrándome a que Cristo es la única respuesta. Y Pedro fue transformado por la oración. ¿Sí? Pedro se transformó por la oración. Y Pablo cambió al encontrarse con Cristo. Aunque Pablo era fariseo y se sabía toda la ley, porque era uno de los teólogos más fuertes en esa época, y se sabía toda la ley, por eso él creía que tenía la verdad, y por eso era que mataba a los discípulos, porque él pensó que así era la forma de predicar el evangelio, ajusticiando a los demás, porque creían que no tenían la verdad. Pero él no cambió por lo que le dijeron los demás, porque el encuentro de él fue directamente con Cristo. Y cuando él se encuentra con Cristo, su vida cambia totalmente. Y él dice que todo lo que tiene lo toma por basura, todo su conocimiento,
todo lo que pensó que él era, lo toma por basura, porque entiende que Jesucristo es la única respuesta a él y que lo que él había hecho no estaba bien, porque pensó que él sí tenía la verdad. Pero cuando él encuentra con Cristo, él entiende que a quienes mató eran los discípulos de Cristo. Y en una predicación, el pastor Johan decía que ese amigo que tenía Pablo no era algo físico, sino era ese dolor de haber sacrificado a quienes predicaban el Evangelio. Era como esa tristeza de saber que él había sacrificado a gente. Sin embargo, Cristo lo llamó. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo, Cristo lo llamó y fue el precursor y fue el que estableció el Evangelio hasta llegar a Roma. O sea, se levantó como ese verdadero discípulo. Y no estaba recordándose todo lo que había hecho atrás. No se flagelaba, sino él tenía la convicción de que su respuesta había sido Cristo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Dios, se produce un cambio, ¿cierto? Y yo sí tengo esa plena convicción que cuando Pablo se encontró con Cristo, dejó de ser Saulo y no volvió a ser Saulo. Nunca jamás en su vida, nunca retrocedió. O sea que cuando uno se encuentra con Cristo, sí o sí se producen los cambios. ¿Sí? Y entiende que en medio de las crisis va a encontrar la respuesta. Porque Pablo no la tuvo fácil. Estuvo encadenado, estuvo encarcelado, estuvo golpeado, pero nunca desmayó. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de que en medio de la crisis la respuesta era Cristo y era el anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando uno se encuentra con Cristo y se produce y hay ese cambio, se levantan tres respuestas. Cuando nos encontramos con Cristo, en medio de la crisis, se producen tres respuestas. Y eso debemos vivirlas. Y esas respuestas sí se han establecido en nuestras vidas. Y eso sí lo vemos nosotros. Y yo lo he vivido. ¿Sí? Es de que la autoridad de Cristo la tenemos nosotros. La crisis. Entonces, tenemos autoridad, ¿cierto? Porque la palabra dice que nos ha dado toda autoridad, de que Él está con nosotros. Y que las obras del Dios Trino están en mi vida. Y yo no sé si ustedes han disfrutado de esas respuestas, porque yo sí las he disfrutado, de saber que tengo la autoridad de quebrantar todas las obras de Satanás en el nombre de Jesús, de que sé que en medio de la crisis, de las dificultades, de mi alegría, de mi tristeza, Dios está conmigo, Cristo está conmigo, y de que las obras del Dios Trino sí se establecen en mi vida. ¿Y cuáles son las obras del Dios Trino? ¿Que la palabra se cumple? Sí. Génesis 3:15 se cumplió, Éxodo 3:18 se cumplió, Isaías 7:14 se ha cumplido, Mateo 16:16, Hechos 1:3 se han cumplido en nuestra vida. Esa es
la palabra de Dios se cumple. Por eso los otros dicen, la palabra de Dios es más cortante que espada cortante, ¿sí? Que quebranta nuestra vida. Por eso es que se produce un cambio en nuestra vida, porque la palabra se cumple en nosotros. Y ese yo menua desaparece y se establece el yo de Cristo. Entonces la palabra se cumple. Mi oración, Dios la responde. Y que la salvación ocurre. Las obras de Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que todavía eso es vigente, todavía se está cumpliendo. Entonces, hoy nosotros podemos disfrutar que en medio de la situación, Dios Trino está con nosotros. Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos dará, ¿cierto? Y Él es fiel a su palabra. Entonces, tenemos que tener esa seguridad de que Dios escucha nuestra oración y que nosotros somos salvos. Que tenemos debilidades, sí. De que Dios nos tomó para llevar la obra. Y cuando cambiamos, vemos la obra de Dios. Cuando todo esto se produce en nosotros, podemos ver la gloria de Dios. Por eso muchas veces la gente dice, pero es que yo no veo nada, porque las respuestas llegan a otros y a mí no. Porque unos tienen respuesta y otros no. Porque tal vez no hemos cambiado todavía. Estamos en mi pensamiento, en mi razón y en lo que yo creo. Y pues desafortunadamente no es mi razón, es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Perdón, es la obra de Dios en la vida. Ver la obra de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es la evangelización. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, en nuestra vida llegará el deseo de evangelización, ¿cierto? De hacer discípulos, de buscar ese discípulo absoluto. Entonces hoy nuestros ojos están abiertos. Donde nos paramos, ¿cuál es el discípulo? ¿A quién tengo que hablarle? ¿A quién tengo que predicarle? ¿Quién es el que necesita la respuesta? Y estamos atentos y alertas a ver eso, ¿cierto? Porque la obra de Dios se ha establecido en nuestra vida. Es levantar los remanentes. Entonces, cuando tenemos crisis, nosotros que esperamos, pues que se nos solucione el problema, ¿no? Pero cuando tenemos crisis, las respuestas son estas: de que sé a quién debo ir, sé quién tiene la respuesta, de que en medio de todo, mi respuesta siempre va a ser que proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Y todo vendrá por añadidura. Entonces la clave para poder realizar todo esto es orar, aferrarse al pacto y evangelizar. ¿Usted quiere una respuesta? Ore, aférrese al pacto y evangelice. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero desafortunadamente la iglesia se ha enfocado en otra cosa, y es en hablar de los demás, cómo están, cómo viven, qué hacen, qué practican, cómo hablan, cómo viven, ¿sí? O sea, se enfoca en la vida de los demás. Y Dios no nos ha llamado a ver cómo vive el otro, o qué hace el otro, o en qué está el otro. Cada uno tiene una relación con Dios, ¿no? Y el no buscar a Dios. Hoy pasa eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay oración. Entonces, cuando oramos, siempre miramos qué hacen los demás.
¿Qué pasó con los demás? Y cuando oramos, no hay poder, no tenemos la autoridad de quebrantar. Y el pastor Rigo decía en su predica que para encontrar las respuestas en medio de la crisis, lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros. Si nosotros no cambiamos, no vamos a ver nada. Entonces, no vamos a ver el discípulo, no vamos a evangelizar, no vamos a orar, no vamos a ir a culto, no vamos a disfrutar de las obras de Dios, de que su palabra se cumpla en nuestra vida. Y esto no es que yo necesite cambiar mi entorno, yo no cambio nada, yo no tengo ese poder de cambiar nada. Lo que yo necesito es cambiarme a mí mismo, pero en Cristo. Cuando yo reconozco lo débil y lo humano que soy y que yo necesito a Cristo. Cuando yo reconozco eso, cuando ese cambio se produce en mí, voy a ver las respuestas. Eso pasó con Pablo. Pablo vio las respuestas y Dios lo llevó hasta Roma a predicar. Se produjo la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque el cambio que hubo en Pablo fue personal. Él no cambió a nadie. Él no se dedicó a cambiar la gente. Y recordemos que nosotros no cambiamos a nadie. A nadie. Y porque eso no se produce un cambio, se produce una transformación. Los cambios son externos. La transformación se produce internamente. Y cuando se produce el cambio interno, dejamos de ser Saulo. Y vemos a los demás con amor, con compasión, sabiendo que su problema es espiritual. Y cuando vemos todo esto, de verdad, las crisis que nosotros vivimos ya no producen casi ningún efecto. O sea, no nos enfocamos, ni no se vuelve nuestro punto de atención, nuestro centro, porque antes nuestros problemas eran nuestro centro de la vida. Entonces todo giraba en torno a la crisis, todo giraba en torno a esa situación. ¿Hoy tenemos dificultades? Sí, tenemos crisis, sí, pero cuando yo decido cambiar todo, Dios da la respuesta. ¿Usted quiere tener una respuesta en medio de la crisis? Debemos cambiar. Si no cambiamos, ahí les dejo la inquietud. ¿Qué va a pasar? Y muchas veces tenemos que dejar las excusas y volver al pacto. Y yo les enseñaba el martes a las chicas, y Dios me enseñaba también a mí, que siempre debemos volver a la base. Siempre debemos volver a saber que nuestra conclusión de vida es que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios es la única respuesta a toda mi vida. No hay ninguna otra respuesta. O sea, por más de que usted mire hacia el mundo, no va a encontrar una respuesta. Solamente Cristo tiene esa respuesta que nos va a producir paz y tranquilidad. Esa paz que solamente Él la sabe dar. Y es entrar en oración. Entonces, hoy yo escuchaba al pastor Río en esa predicación y él siempre decía, debemos cambiar nosotros. Nosotros somos los que debemos cambiar primeramente, nosotros, para recibir las respuestas. Para cuando vengan las crisis, están las respuestas. Mientras tanto, tendremos la crisis y miraremos a quién echarle la culpa.
Porque eso fue lo que hizo Adán y Eva. Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la mujer. ¿Sí? En conclusión, la culpa fue entonces de Dios, porque Dios creó a ellos. ¿Sí? Siempre buscaron echarle la culpa. ¿A quién? Sino, si ellos hubieran cambiado y hubieran reconocido, ¿sabe qué hubiese pasado? ¿No? Pero tuvieron una excusa. Esa mujer que tú me diste, esa serpiente que estaba ahí. Cuando decir, es que por ese árbol que creaste, ¿sí? Siempre buscamos a quien echarle la culpa. No, yo cambio. Y cuando yo cambio, mi entorno va a cambiar. Cuando yo me transformo, mi entorno se transforma. ¿Por qué? Porque ahora mi deseo, mi anhelo es solamente levantar la siguiente generación y proclamar el Evangelio. Esas son las respuestas que vienen de parte de Dios. Pero muchas veces queremos unas respuestas físicas, respuestas que nosotros podamos tocar y que podamos ver. Y son respuestas espirituales y eternas. Amén. Oremos en esta mañana, en esta noche, para que hoy el Señor transforme nuestras vidas, transforme todavía eso que hay ahí, porque el Señor todos los días está sanando algo de nosotros y dice que la obra se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la obra se va a perfeccionar cuando yo me parta de este mundo o cuando venga el Señor Jesucristo. Pero hombres perfectos no hay en este mundo. Personas perfectas no hay. No hay ni uno perfecto. Así crea que ha hecho todo bien. Nomás el hecho de creer que es perfecto ya está haciendo a Dios mentiroso, ¿no? Entonces no hay ninguno perfecto y hoy todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos cambiar y aferrarnos al pacto. Y yo algo que aprendía de Panamá cuando hablaba con los hermanos es que ellos nunca escuché hablar alguno de otro. Y si alguien iba a hablar de un hermano, le cambiaba la conversación. Se la cambiaba de una vez, porque han entendido que solo Cristo, que solo es foro, y no hablar con ellos solo foro, solo Cristo, solo el reino, solo la llenura del Espíritu Santo, y solo lo que Dios ha hecho en la vida de ellos a través de Jesucristo. Y yo me quedaba sorprendida y yo decía, Dios, hoy he aprendido esto, que en mi boca solo debe estar el Evangelio, que lo que de mi boca debe salir solo es la palabra de Dios, solo palabras de sanidad, solo palabras de restauración, solo palabras de consuelo, no palabras para que otros mueran, sino que de mi boca debe salir solo el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es vida. Por eso en mi parte de mi boca debe salir solo palabras de vida, Evangelio. Entonces oremos para que Dios obre en nuestra vida, de que lo que nosotros hablemos solo sea Evangelio, solo sea la palabra de Dios, de que no miremos a quién, no miremos quién predica, quién habla. Todo el que se para acá es un instrumento escogido por Dios, con todos los defectos, con todas las cualidades, con todos los errores, porque Dios quiso poner ahí para llevar el Evangelio. Y el que se pare aquí solo tiene que predicar del Evangelio de Jesucristo. Y
donde nosotros nos paremos, solo debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Que hoy nuestra mirada esté en Cristo y que Dios obre en nuestra vida y que dé sanidad. Por esto, hoy es un culto de sanidad, porque sabemos que tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones, y que las respuestas en medio de la crisis